Bienvenidos jóvenes a otra clase de Ingeniería Económica. En esta ocasión continuaremos con el tema uso de fórmulas y tablas de factores de interés compuesto. La agenda a desarrollar el día de hoy son ejemplos de interés compuesto con el uso de fórmulas y también con tablas. Veamos. Ejemplo 1. ¿Cuál será el valor futuro en el año 30 de un valor presente de $10,000 a una tasa de interés del 12% semestral? Lo primero que siempre debemos de ver es cuál es la tasa de interés efectiva, que en este caso ya nos la dan efectiva y es del 12% semestral. Pues esto es lo que nos va a dar la pauta para elegir en qué periodo de tiempo vamos a trabajar. Y como sabiendo que en el año 30, multiplicando 30 años por 2, que son 2 semestres en un año, nos da que son 60 semestres. Así, tenemos homologado tanto el periodo de tiempo de trabajo como la tasa, que es como nosotros debemos de trabajar. Y la pregunta es, ¿cuál será el valor futuro si tenemos un valor presente de $10,000? Entonces, eso tendría que ser equivalente a un valor futuro en el año o en el semestre 60. Ahora, estas son dos formas de representar los diagramas, puesto que aquí estamos representando en ambos salidas. No así, si quisiésemos representarlo en un solo diagrama, el primer flujo tendría que ser salida y el siguiente flujo tendría que ser una entrada. Y desde ahí estaríamos diciendo una equivalencia o estaríamos obteniendo la equivalencia donde costos igual a ingresos. Recordando que para que se dé en una equivalencia la igualdad, tienen que estar en el mismo punto del tiempo. Quedémonos con uno solo de estos diagramas. Así tenemos que la solución por fórmula, la ecuación que relaciona P con F, es F es igual a P factor de 1 más I a la N. Sustituyendo datos y sintetizando, tenemos que F es igual a los $10,000 hoy por el factor F dado P, que equivale a 897.596933.5, quedando un valor futuro de 8.975.969.34. Entonces podemos decir que $10,000 el día de hoy es equivalente a 8.975.969.34 en el año 30. Así, veamos ahora la solución por tabla. Tenemos que el factor F dado P para un I y para un N es el que relaciona a F y P. Sustituyamos los datos y tenemos el factor P por el factor F dado P por el 12% y a 60 semestres. Busquemos este factor en tablas. Recordemos que debemos relacionar el N, que es 60, y buscamos el factor, que sería la columna, y donde se intercepta, ahí es donde tenemos el valor de nuestro factor. Y ese factor es de 897.5969.3. Sustituyamos este dato que hemos obtenido con nuestro factor y vemos que el resultado es bastante aproximado, variando solo en 4 centavos. Ahora, ¿por qué se dan estas variaciones? Es de recordar que en todas las tablas hay aproximaciones y estas aproximaciones al final generan algún tipo de error, pero es una aproximación bastante aceptable, puesto que si ustedes pueden ver solo es en centavos la variación. Entonces, ahora veamos un segundo ejemplo que nos dice, ¿cuánto tiempo estaría una persona dispuesta a gastar ahora con el fin de evitar el gasto de $500 dentro de 7 años a partir de hoy si la tasa de interés es del 18%? Es de recordar que cuando no nos dicen qué tipo de capitalización está la tasa de interés, nosotros debemos de asumir que esa tasa es
anual. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con años y el flujo hay que colocar el punto de vista que lo vamos a realizar, puesto que si este dinero se gastase y se colocase en un banco, para la persona es un gasto, pero para el banco sería un ingreso. Por eso vamos a trabajar con el punto de vista de la persona. Trabajaremos con un periodo de 7 años y desde el punto de vista de la persona queremos saber cuánto desembolsar el día de hoy para evitar un gasto en el año 7 de $500. Resolvámoslo por fórmula. La ecuación que relaciona a esas dos variables es igual a P igual a F factor de 1 sobre 1 más I a la N. Sustituyendo datos, tenemos que P es igual a 500 por 0.2139250332, dándonos un valor presente de 156.96. Eso significa que $500 en el año 7 son equivalentes a 156.96 hoy, evaluado con una tasa de interés del 18% anual. Realicemos el mismo ejercicio por medio de tablas. Tenemos que P es igual a F, factor de P dado F para I para N. Sustituyendo datos, tenemos que la incógnita acá es el factor de P dado F para un 18% con 7 años. Busquemos este factor dentro de las tablas. Ustedes van a notar que ese factor es de 0.31393. Sustituyendo este dato, tenemos que F es igual a 156.97. Como pueden ver, tanto la solución por fórmula como la solución por tabla son muy similares, teniendo la ventaja que por tabla nos ahorramos muchos de los cálculos que podemos hacer en la calculadora, aunque es factible si no hay muchas fórmulas y solo son datos puntuales, perfectamente podríamos utilizar fórmulas, pero ambas son aceptadas, ambas soluciones. Veamos el ejemplo 3. Si una persona deposita $600 semestrales, ¿cuánto dinero tendrá al final del año 4 a una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente? Debemos de ver que la tasa que nos están dando aquí es una tasa nominal. Por lo tanto, nosotros debemos de convertirla en una tasa efectiva, pues todas las fórmulas están diseñadas para tasas efectivas. Y desde el punto de vista de la persona que deposita, vamos a hacer nuestro diagrama. Esa tasa pasada efectiva, recordando que un año tiene 2 semestres, dividimos ese 12% entre 2 y tenemos una tasa efectiva del 6% semestral. Diagramalmente nosotros tenemos esos ingresos semestrales de $600 al final de cada periodo. Y este es una forma resumida o una forma simplificada de poder hacerlo, porque también lo pudimos haber hecho trayendo en cada uno de estos periodos, en el 1, en el 2, hasta el semestre 8, un flujo o una flecha que implique un ingreso, recordando que los ingresos se van a considerar todas las flechas que entran a la línea del tiempo. Así, esta es la forma simplificada de representar que hay 8 ingresos desde el año o el semestre 1 hasta el semestre 8. Resolvámoslo y la incógnita que nosotros tenemos es cuánto va a equivaler esos $600 semestrales por 8 semestres o por 4 años al final de estos 4 años. Resolviéndolo por fórmula, vemos que la que relaciona F y A es F igual a A factor de 1 más I a la N menos 1 sobre I. Sustituyendo,
tenemos que F es igual a 600 por 9.897467.909, dándonos un valor equivalente de 5.938.48. Esto significa que 8 desembolsos semestrales de $600 es equivalente a 5.938.48 en un solo desembolso al final del semestre 8 o al final del cuarto año, evaluado con una tasa del 6% semestral o, como nos decía el problema, el 12% capitalizable semestralmente. Resolviendo el mismo problema por medio de tablas, tenemos que F es igual a A factor multiplicado por el factor F dado A para un I para un N. Sustituimos datos y buscamos este factor en las tablas. Donde se interceptan, ahí nosotros lo tenemos. Y ese valor F dado A para el 6% con un N de 8 es de 9.89747. Sustituyendo este dato, tenemos que F es igual a 5.938.48. Como pueden observar, las aproximaciones en este caso son bastante exactas. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál fue la serie de pagos que tuvo que realizar Juan Pérez para obtener $25.000 en 5 años a una tasa de interés del 8%? De igual forma, nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de Juan Pérez, y como no nos dicen cuál es el periodo que se da ese interés del 8%, siempre vamos a asumir que eso es anual. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en años. Y la pregunta es, nosotros necesitamos saber cuánto deberíamos estar depositando cada año para poder obtener $25.000 al final del año 5. Resolvamos el ejercicio a través de fórmula y decimos que A, o la serie de fin de periodo, es igual a F factor de I sobre 1 más I a la N menos 1. Sustituyendo datos, tenemos que A es igual a $25.000 por 0.1704564546, dándonos un valor o desembolsos anuales de 4.261.41. Esto quiere decir que 5 desembolsos anuales de 4.261.41 es equivalente a $25.000 al final del año 5. Realicemos el mismo ejercicio por medio de tablas. Tenemos que A es igual a F por el factor A dado F por I y por N, donde I y N son el 8% y N es 5 años. Busquemos este factor en las tablas. Vemos que el factor A dado F 8%, 5, es igual a 0.17046. Sustituyendo este valor, tenemos que A es igual a 4.261.50. Recordando que la diferencia de la solución por tablas con la solución por fórmulas se da básicamente por las aproximaciones que nosotros tenemos en todos los factores de las tablas de interés compuesto. Veamos el siguiente ejercicio. Calcúlese el valor actual de depósitos de $2.000 anuales durante 10 años con una tasa de interés del 23%. Vamos a considerar el punto de vista del depositante, puesto que para un depositante o una persona que va a hacer un depósito en un banco implica una salida de dinero, pero para el banco implica una entrada de dinero. Por eso la diferencia del punto de vista que nosotros utilicemos. La tasa es del 23% anual, por lo tanto trabajaremos en años para homologar ambos. Tenemos un periodo de 10 años y la incógnita es cuál es el valor actual
o el equivalente hoy si depositamos $2,000 cada año durante 10 años. Veamos la solución. Por fórmula, tenemos que P es igual a factor de 1 más I a la n menos 1 sobre I por 1 más I a la n. Lo que hace esta fórmula es traer al presente todos estos depósitos que se tienen anualmente. Ahora, hay que tener presente que el presente inmediato de esta serie cae exactamente en 0. Por eso es que no es necesario utilizar otra fórmula. Simplemente traemos al presente esta serie anual con esta fórmula. Sustituyendo datos, tenemos que P es igual a 2,000 por 3.7992.699.86, dándonos un valor presente de 7.598.54. Entonces nosotros podemos decir ahora que 7.598.54 hoy es equivalente a $2,000 anuales desembolsados por 10 años. Resolvamos el mismo ejercicio por medio de tablas. Tenemos que P es igual a multiplicado por el factor P dado A para un I y un N, donde I es del 23% y N es de 10 años. Es de mencionar que una tasa del 23% nosotros no la encontramos en las tablas que se les han proporcionado dentro de la asignatura. Ustedes pueden tener otras literaturas en las que sí las pueden encontrar, pero en nuestro caso, como no están, esta sería una incógnita que la vamos a resolver por medio de interpolación. Realicémoslo. Interpolando para encontrar este factor, tenemos que en nuestra gráfica, donde el eje de las X están los porcentajes y el eje de las Y está el factor P dado A, que es el que nosotros necesitamos encontrar, tenemos que para una tasa del 20% debemos de buscar una tasa antes y una tasa después del porcentaje que nosotros requerimos. Y el factor P dado A para 20% para 10 años es de 4.19247. Colocamos este valor en nuestro gráfico y buscamos para una tasa mayor que el 23%, que sería la del 25%, que es la que nosotros podemos encontrar dentro de tablas, y el valor del factor es de 3.54050. Ya teniendo estos dos puntos, simplemente unimos por medio de una línea y colocamos la tasa que nosotros queremos, teniendo entonces nuestra incógnita. Como ustedes pueden observar, ahí se forma un triángulo. Y es importante ver eso porque con ese triángulo es que nosotros vamos a trabajar para realizar la solución por medio de interpolación. Tenemos la base y la altura del triángulo. A es igual a 25 menos 20, que es la base de ese triángulo, y B es igual a 4.19247, que es el valor del factor P dado A para el 20%, y menos 3.57050, que es el valor del factor P dado A, pero para el 25%, dándonos un valor de B de 0.62197. Ahora, para poder relacionar nuestra incógnita será necesario buscar el otro triángulo pequeño. Como podemos observar, aquí tenemos un triángulo en la parte superior y otro en la parte inferior. Es decisión nuestra cuál elijamos. En este caso, seleccionaremos el triángulo en la parte superior y ahí tendríamos una A' y una B', que es la base y la altura de este triángulo inferior, dándonos un dato de A' de el 23 menos el 20%, que es igual a 3, y un B', que ahí es donde relacionamos el factor P dado A para un 20% y para el 23%. Por lo tanto, también relacionamos las incógnitas. Ahí es donde tenemos las incógnitas.
Por relación de triángulos, tenemos que B sobre A es igual a B' sobre A'. Esta fórmula, recordemos, o sale de decir tangente de teta, donde si vemos el triángulo, tenemos el mismo ángulo para ambos triángulos. Entonces, ahí ustedes, recordando un poquito de trigonometría, verán la relación que B sobre A es igual a B' sobre A' o opuesto sobre adyacente del triángulo mayor es igual a opuesto sobre adyacente del triángulo menor. Así, sustituimos los datos y tenemos que B' es igual a B por A' sobre A. Metamos nuestros datos a esta fórmula. Y tenemos que 4.19247 menos x es igual a 0.62197 por 3 entre 5. Despejamos x, que es nuestra incógnita, y obtenemos que x es igual a 3.819288. Y este sería el valor del factor P dado A para el 23% para un periodo de 10. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seleccionamos el triángulo inferior? Entonces, nuestra A' y nuestra B' habrán variado y A' sería 25 menos 23 ahora, dándonos un valor de 2, y nuestra B' es donde relacionaría nuestra incógnita, que sería, siempre es el mayor menos el menor, que sería x menos 3.57050. Con eso despejamos o colocamos nuestros datos en esa fórmula y luego despejamos x y obtendremos que x es igual a 3.819288, dándonos el valor del factor P dado A para 23% y 10. Como ustedes pueden observar, en ambas soluciones, seleccionando tanto el triángulo superior como el inferior, obtenemos el mismo resultado del factor. Así que es válido dejar a criterio de ustedes cuál van a seleccionar en un momento dado que realicen un ejercicio. Continuemos. Sustituyendo el dato que teníamos de x igual a 3.81928, tenemos que P es igual a 7638.58. Ahora, sí podemos observar que es una diferencia sustancial, pero hay que recordar que al error que ya se tiene por las aproximaciones que se utilizan en tablas, nosotros debemos de agregarle el pequeño error que podemos cometer a una interpolación. Por eso la diferencia, pero ambas respuestas son válidas. Veamos el ejemplo 6. Una suma de $100,000 debe reembolsarse uniformemente durante 10 años con una tasa de interés del 25%. Esta tasa sí se encuentra en tablas, así que no hay ningún problema. Nosotros vamos a trabajar con el 25% anual en un periodo de 10 años. Y lo que necesitamos conocer, cuál es la serie equivalente de estos $100,000 o de cuánto serían cada uno de los desembolsos por 10 años para que sea equivalente a esos $100,000 hoy. Veamos la solución por fórmula. Decimos que A es igual a P, factor de I por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1. Sustituyendo datos, nosotros tenemos que A es igual a 100,000 por 0.2800725624, dándonos que la serie anual que equivale a $100,000 por un periodo, esta serie por un periodo de 10 años es de $28,007.26, evaluado con una tasa del 25% anual. Realicemos el mismo ejercicio por tabla. Tenemos que A es igual a P, factor de A dado P, para un I y un N, donde I es el 25% y N es de 10 años. Buscamos este valor en las tablas
y tenemos que el factor A dado P para un 25% para 10 es de 0.28007. Sustituimos este valor y tenemos que A es igual a 28.007.00. Pueden observar que siempre hay una pequeña variación, aunque es válida por las aproximaciones o por el error que se comete por las aproximaciones que tienen las tablas. Con esto damos por terminada la clase y hasta la próxima.